Entonces vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. En la clase pasada nos habíamos quedado hasta un ejercicio que habíamos anotado y habíamos comenzado a plantear. Entonces dice que se trata de una tubería horizontal de acero que tiene un diámetro de 5 centímetros. Se mantiene a una temperatura de 50 grados centígrados en un recinto grande donde el aire y las paredes están a 20 grados centígrados. La emisividad de la superficie de la tubería de acero puede tomarse como 0.8. Entonces, calcúlese la pérdida de calor de la tubería por unidad de longitud. Entonces, es lo que nos piden, es obtener la rapidez de calor que se pierde a través de la tubería por unidad de longitud. Entonces, como no nos dan una longitud total, entonces se toma, digamos, 1 metro y eso sería por cada metro por unidad de longitud. Si tenemos 10 metros sería 10 veces más, o si tenemos otra longitud, pues ya nada más se multiplicaría por cierto factor. Entonces, este sería lo que hay que determinar. Decimos aquí, entonces nos dice que es una tubería. Tiene una temperatura en su superficie de 50 grados centígrados, nos da su diámetro, y la temperatura en las paredes y en el aire también dentro de este recinto grande. Es un cuarto grande, digamos, en donde pasa esta tubería, y son las temperaturas. Entonces, como habíamos mencionado, el calor es una energía que se transfiere debido a la diferencia de temperaturas y se transfiere por mecanismos de conducción, convección y radiación. En este caso, ¿qué mecanismos de transferencia de calor estarían involucrados? ¿Alguna idea? Puede ser convección. Sí, efectivamente, convección y ¿Radiación también? sí, convección y radiación. Es decir, aquí la tubería, como vemos, tiene una mayor temperatura de 50 grados centígrados, y el aire que pasa o que hay en este lugar, y cuando está en contacto con la tubería, pues tendrá esa temperatura de 50, pero a medida que llegamos como decíamos, existe una pequeña, muy delgada capa que se llama capa límite, y posteriormente adquiere la temperatura del aire en general a los alrededores de 20 grados centígrados. Entonces, por eso habrá una transferencia de calor por convección, porque la tubería está a 50 grados centígrados, mientras que el aire está a 20 grados centígrados. Entonces aquí, tanto la pared como en el aire también, aquí temperatura del aire también es de 20 grados centígrados. Entonces, por eso hay transferencia de calor por convección, porque tenemos un fluido que es el aire, que se encuentra a una temperatura diferente que la que se encuentra a la superficie de la tubería, a una menor temperatura. Y también nos dan ahí un coeficiente de emisividad de 0.8. Eso nos indica también que habría una transferencia de calor por radiación. Y esa transferencia de calor por radiación ocurriría entre la tubería y las paredes. Como mencionábamos, para la transferencia de calor por radiación no se requiere de que exista algún material de por medio. Puede ocurrir en el vacío o también a través del aire, en este caso. Entonces, estaría ocurriendo la transferencia de calor por radiación entre la tubería y las paredes
debido a la diferencia de temperaturas que existe entre la superficie de la tubería y la superficie del cuarto. Entonces, ese sería lo que buscamos, es la transferencia de calor por unidad de longitud. Entonces, aquí estaríamos utilizando, decíamos, las fórmulas para ecuación de transferencia de calor por convección y por conducción. Entonces, aquí, como tenemos una diferencia de una longitud finita de esta tubería, no necesitamos utilizar la forma diferencial de la ecuación, y podemos utilizar aquí donde tiene delta X sobre delta T sobre delta X. Entonces sería una ecuación que utilizaríamos, sería para conducción, y otra sería para la transferencia de calor por convección, que también estaría ocurriendo. Una de estas es por conducción y esta es por convección. Entonces, como los dos mecanismos de transferencia de calor están ocurriendo al mismo tiempo o simultáneamente, entonces la transferencia de calor que se llevaría a cabo sería el total de los dos. Es decir, los dos ocurren de manera simultáneamente y de manera independiente, digamos. Entonces ocurren en paralelo, digamos. Entonces, el calor total que se transferiría, calor por unidad de longitud, total sería la suma del calor por radiación, por convección, y el calor por radiación. A ver, aquí está sí, aquí, porque aquí estamos equivocados. Entonces aquí no ocurre conducción. Aquí puse esta fórmula para conducción, pero es más bien es radiación. Es por radiación. Entonces sería esta habría calor por radiación y calor por convección. Entonces el calor total, decíamos, es la suma de los dos. Sí, sería la suma del calor que se transfiere por radiación y el calor que se transfiere por convección. Eso debido a que los dos están ocurriendo al mismo tiempo, de manera simultánea, independientemente. Más adelante vamos a ver que también puede ocurrir de manera simultánea, pero en serie. Esto es como si estuviera ocurriendo en paralelo, porque independientemente de uno del otro se llevan a cabo estos dos mecanismos de transferencia de calor. Entonces sería la suma de los dos. Entonces aquí, para calcular el calor total por unidad de longitud, habría que obtener cada uno de estos dos y sumarlos. Entonces también sería por unidad de longitud de cada uno. Entonces podemos hacer separadamente, primero obtener el calor por unidad de longitud para la radiación, posteriormente para la convección, y
finalmente sumar los dos. Entonces, para el caso de calor por radiación, decíamos esta sería la ecuación. Conocemos ahí la emisividad. La constante es la constante de Stefan Boltzmann, que tiene un valor que es conocido. Entonces el área, también aquí el área sería similar como en el anterior ejercicio, en donde el área sería el área alrededor de la tubería, es decir, un cilindro sería el producto del perímetro por la longitud. Aquí podemos escribimos nuevamente, esto es sigma por la emisividad. Aquí el orden no nos afecta. Entonces el área lo podemos expresar como decíamos, el área es el área del cilindro, que sería el perímetro, que es 2pi por L. Sin embargo, aquí, como estamos dividiendo por L, aquí para no confundir también, primero lo ponemos aquí la L, lo dejamos así, nada más puro 2pi por sí, 2pi por L, o cuánto es, sería pi por diámetro por L más bien. El perímetro es pi por diámetro y por la longitud, ese sería el área. Y luego por las diferencias de temperaturas, que sería T1 menos T2 a la 4, ahí, a la cuarta potencia, ahí podemos identificar cuál es T1 y cuál es T2. T1 sería 50 y T2 sería 20. Entonces aquí ya poniendo el calor por unidad de longitud para la radiación. Entonces aquí en este otro lado de la ecuación dividimos entre L. Entonces ya nada más nos queda la emisividad por la constante por pi. Aquí podemos ya sustituir el valor del diámetro, que nos dice que es 5 centímetros. En metros sería 0.05 metros. La longitud la pasamos dividiendo para el otro lado para que nos quede Q sobre L. Entonces ya no lo necesitamos aquí. Aunque bien pudimos haber considerado un metro también. Y aquí las temperaturas, decimos T1 sería 50, pero también decíamos hay que recordar que son temperaturas absolutas. Entonces aquí hay que expresarlo en temperatura absoluta. Tenemos aquí una temperatura de 50 grados centígrados. ¿Cuánto sería eso en grados Kelvin? 323. 323, sumamos 273, es para convertir a grados Kelvin. Y sería a la cuarta menos, en el otro caso, ¿cuánto sería? 20 grados centígrados a grados Kelvin. 293. 293 a la cuarta. Entonces ¿esto cuánto nos daría? Bueno, aquí podemos sustituir los valores para hacer la operación. Podemos sustituir aquí los valores de estas constantes para que de una vez ponemos aquí la operación. Sería 0.8, y para la otra constante el valor es de cuánto era, 5.67 por 10 a la menos 10 a la menos 8, sí.
Y tiene sus unidades de watt sobre metro cuadrado, grado Kelvin a la cuarta. Y entonces ya podemos obtener este resultado de calor por unidad de longitud para el caso de la radiación, de cuánto daría el resultado de esta operación. $25.0412. 25.04. Sería en watt sobre metro. Entonces sería para el caso de la radiación. Si les da eso a todos. Entonces decimos, ese es para el caso de la radiación. Entonces para el caso de la convección, el calor, también todavía lo podemos dejar expresado como Q. Para el caso de convección sería, pues ahí tenemos la fórmula es H por A por T. T menos T infinito. Esto también lo podemos expresar H. Luego el área, decíamos, es como en el caso anterior, es pi por diámetro por longitud. Y luego por la diferencia de temperaturas, T menos T, su índice infinito, que es la temperatura de corriente libre del fluido, que sería la temperatura del aire. Entonces nos menciona ahí que tanto el aire como la pared están a 20 grados centígrados. Entonces la conocemos todo lo demás, podemos obtener este valor. Entonces aquí también podemos ya expresar Q sobre L, es decir, dividimos entre L toda la ecuación. Y nos queda que ya dividiendo entre L nada más nos queda H por pi por diámetro por la diferencia de temperaturas. Entonces sustituimos los valores. H nos dice que es de, creo que no nos los da, pero podemos buscar el valor en alguna tabla. Aquí no nos dio el valor de H, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Sin embargo, podemos buscar el valor. Entonces ahí como nos dice que se trata de un cilindro, bueno, una tubería. Entonces es un cilindro. Normalmente cuando buscamos en las tablas, a veces puede variar con la temperatura, puede variar con la velocidad. Entonces hay que considerar los valores que tenemos. Por ejemplo, aquí en las tablas, bueno, esta no la tengo aquí para mostrar, pero en las tablas se toma en cuenta la configuración, en este caso como es un cilindro, y también se toma en cuenta lo que es
puede ser la velocidad o el fluido. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es buscar el valor en la tabla que corresponda a condiciones similares a las que tenemos. Pues como aquí tenemos una tubería que es una configuración cilíndrica, aquí en la tabla nos da para el caso de un cilindro y también nos incluye, por ejemplo, si se trata de convección natural o convección forzada. En este caso tenemos convección natural en donde no tenemos ningún dispositivo que esté moviendo al fluido, sino que el fluido se mueve solo, como decíamos, de manera natural por una diferencia de densidades que ocurre cuando el aire que está en contacto con la superficie más caliente se incrementa su temperatura y cambia su densidad. Entonces aquí lo que buscaríamos sería un valor para convección natural y una configuración cilíndrica. Y también, como estamos con unidades de sistema internacional, entonces también unidades del sistema internacional. Entonces ese sería el caso. Podemos anotar aquí que de tablas que podemos escribir que para convección natural, una configuración cilíndrica, y eso nos da que H es igual a 6.5 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Entonces ese valor lo obtenemos de tablas. Si en caso de que no nos dan, lo buscamos en la tabla. Y entonces, digamos, las tablas normalmente podemos encontrar en apéndices de libros de transferencia de calor o en los capítulos o en alguna otra fuente de algún manual o otra, en algún sitio web también. Entonces, podemos sustituir los valores. Ya conocemos todo lo que necesitamos, entonces aquí podemos Q sobre L para la convección sería 6.5 sobre metro cuadrado grado centígrado por pi por diámetro, que nos decía que era de 5 centímetros. En metros sería 0.05 metros. Y todo esto multiplicado por la diferencia de temperaturas, que decíamos tuberías de 50. Aquí sí utilizamos grados centígrados porque el coeficiente está en grados centígrados. Y sustituimos los valores 50
menos 20 grados centígrados. Entonces, este resultado sería de cuánto daría la operación. A mí me dio 30.63. 30.63. También tendría unidades de watts sobre metro, igual que el anterior. Nos decíamos el calor total que se pierde de la tubería sería la suma de los dos. Nos habría dado 25 más 30.63. Watts sobre metro, eso daría, ¿cuánto daría la suma? 55.60. 5.6 watts sobre metro. Entonces, este sería un caso en el cual existe convección y radiación al mismo tiempo en un sistema en donde se pierde este calor debido a la diferencia de temperaturas entre el sistema y sus alrededores. Entonces vamos a continuar con el siguiente subtema. Vamos a comenzar el siguiente subtema, que se trata de una analogía eléctrica. Aquí en este caso, como vimos aquí, puede darse pueden darse dos o más mecanismos de transferencia de calor de manera simultánea. Sí, entonces decíamos en este caso los dos mecanismos de transferencia de calor, convección y radiación, se, se daban de manera simultánea. Sin embargo, puede darse el caso también en donde se tenga convección con conducción de manera simultánea, pero en este caso se dan y actúan como si estuvieran en serie. Entonces, para analizar estos casos se puede utilizar una analogía eléctrica o con circuitos de resistencia eléctrica, en donde se puede hacer una configuración de cada una de las partes donde ocurre la transferencia de calor y representarlo como si fuera una resistencia eléctrica
y finalmente tener como si fuera un circuito de resistencias que pueden ser en serie o en paralelo. Entonces, para ello vamos a considerar un caso de una placa compuesta de varias subcapas, donde puede ser una pared o puede ser una sección de material que consiste de varias capas que están unidas una con otra. Cada una es de diferente material. Y entonces, en este caso, tenemos el flujo de calor de un lado a otro. El calor se da por conducción a través de esta pared que tiene varias capas. Y cada una de estas capas tiene una determinada longitud o un espesor. Pueden no necesariamente ser iguales, puede ser alguno más grande que el otro. Entonces, cada una de estas capas de la pared lo podemos llamar A, B y C. Y entonces, el espesor de cada una de estas A, B y C lo podemos denotar como un delta X. Delta XA, delta X B, delta XC. Pues cada uno tiene su propio espesor, cada capa. Entonces aquí también podemos ver que la transferencia de calor en este caso sería por conducción y tendría un perfil de temperaturas que se daría de mayor a menor temperatura, aquí suponiendo que tenemos una temperatura T1, T2, T3, T4. Entonces tendremos ahí diferentes temperaturas. Y
La temperatura variaría de manera lineal a través de cada capa del material. Sin embargo, en estos puntos en donde cambia de un material a otro, y debido a que cada material tiene diferente o puede tener diferente valor de constante de conductividad térmica, entonces las temperaturas podrían variar de manera diferente a través de cada una de las capas del material. Como si tuviéramos un solo material en toda la pared, como habíamos visto anteriormente, la variación de la temperatura sería lineal desde un lado hasta el otro, sería así, lineal desde un lado hasta el otro, desde T1 hasta T2, 3, 4, aquí sería 4, hasta 4 hasta el otro lado. Sin embargo, como existen diferentes materiales a lo largo de todo el espesor, en algunos lados la variación lineal puede ser más pronunciada que en otros lados, o menos, más o menos. Entonces, en estos casos puede variar de manera diferente. En algunos casos la variación de la temperatura pudiera ser más pronunciada, es decir, la pendiente de la línea puede ser más o menos, más inclinada, digamos, dependiendo de los valores de las conductividades térmicas de los diferentes materiales en las diferentes capas. Ahí tendremos un extremo T1, más abajo T2, más abajo T3 y T4, que sería una temperatura más baja hasta el otro extremo. Aquí decimos, estos lo podemos en los puntos 1, 2, 3, 4. De esta manera quedaría el perfil de temperaturas de manera general. Decíamos, puede darse el caso en que tengan diferentes conductividades térmicas cada una de las capas del material o también diferentes longitudes. Pues de manera general quedaría así para todo el material. Entonces vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Vamos a pasar lista nada más ya para terminar el día de hoy.
Alcaide Hernández, Presente. Antelis Licona, Bautista Muñoz, Presente. Castillo Castro, Presente. Cruz Cortés, Presente. Coreño Vázquez, no está. Elizondo Mejía, sí. García Ordóñez, no está. Hernández Esparza, Hernández García, no está. Hernández Limón, Presente. Hernández Montaño, no está. Hernández Rodríguez, está. Hernández Sierra, está. Hidalgo Hidalgo, Presente. Juárez Rosas, Presente. Larrieta Caballero, no está. López Castillo, no está. Martínez Villeda, no está. Mejía Pérez, Presente, profe. Morales Padilla, Moreno Martínez, no está. Holguín García, no está. Pastor Quinterio, no está. Paz Vázquez, no está. Pérez Bautista, Presente, profe. Pérez Campos, no está. Pérez Tamayo, Presente. Rosales Montiel, Presente. Sánchez Oropesa, no está. Vargas Cacahuititla, Presente. Presente. sí. Vital Espejel, Presente, profe. sí. A ver, hay algunos que nos escucharon, están en el chat, nada más. A ver, Sierra, Alan Fernández, Villeda, Moreno, Montaño, Holguín, Campos, Icona, Telles, ya lo había notado. Sánchez Oropesa, ¿alguien me faltó?
Entonces faltó Cureño Vázquez, García Ordóñez, Hernández García, Hernández Limón, Larrieta Caballero, López Castillo, Pastor Quinterio, Paz Vázquez. Profe, Hernández García me avisó que no tenía internet. Hernández García. Entonces ya sería. Hernández, sí, ya está. Serían todos, no faltó, de los que mencioné ya nadie faltó. Ya serían todos entonces. Eso sería todo por el día de hoy. No sé, ¿algún comentario? Entonces nos vemos la próxima. Luego. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego. Nos vemos. Ahorita, caballero, sí, pues, sí, está bien. Ya anoté asistencia a la reta, caballero.